Cada vez están más próximos a estrenarse los nuevos juegos de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, y yo, al igual que muchos seguidores de la franquicia, no puedo esperar para ver las nuevas criaturas que habitan en la región de Paldea. Es por ello que, para hacer menos intensa la espera, el día de hoy intentaremos crear una línea evolutiva para uno de los personajes ya revelados meses atrás, Fidough. Hola de nuevo, viajero, soy Yodari, bienvenido a Descario, y hoy estaremos creando una línea evolutiva para Fidough. Ya ha pasado un tiempo considerable desde que Fidough fue revelado, y aunque en el mismo tráiler fueron revelados otros personajes, uno que sin duda llamó la atención por su aspecto fue este pequeño, rechoncho y esponjoso canino con apariencia de pan. Este curioso perrito ha sido un giro interesante a los nuevos personajes revelados, volviendo con la divertida temática de Pokémon basados en comida, algo que en lo personal me parece una idea irreal pero sumamente creativa. Gracias a esto, hemos tenido Pokémon de todo tipo de apariencias y basados en variedad de platillos deliciosos, como Alcremie y Slurpuff. Es por ello que en este video me he embarcado a la tarea de crear una línea evolutiva ficticia para Fidough. Antes de que nos pongamos manos a la obra, conozcamos un poco sobre este curioso personaje. Fidough es uno de los nuevos Pokémon introducidos en la región de Paldea. Pertenece a la categoría de Pokémon Perrito. Mide 0.3 metros y pesa un aproximado de 10.9 kilogramos. Pertenece al tipo Hada. En su descripción se menciona lo siguiente: la piel húmeda y cálida de Fidough tiene cualidades elásticas y es a la vez firme y suave. Cuando se exalta, este Pokémon intimida a sus oponentes hinchándose para parecer más grande. Fidough hace fermentar las cosas a su alrededor gracias a la levadura de su aliento. Dicha levadura sirve para cocinar y, por ello, este Pokémon ha sido protegido durante siglos. El diseño de Fidough, según el sitio de internet wikidex.net, está basado en un cachorro y algunos elementos propios de la panadería, como la masa madre y ciertos postres, en particular los conocidos como ensaimadas, un postre típico de Mallorca. Etimológicamente, su nombre deriva de la combinación de la palabra latina fido, expresión empleada comúnmente para referirse a los perros y que denota fidelidad, y la mezcla de la palabra dog, perro en inglés, y dough, que significa masa. La apariencia de Fidough es muy particular, ya que en su anatomía incorpora elementos cuyas formas nos recuerdan a algunos postres. En su cabeza, por ejemplo, podemos apreciar dos protuberancias en forma de panes que funcionan a modo de orejas. Asimismo, en su cuello se puede diferenciar un collar que podría parecer una rosquilla o un adorno, y la forma de su cuerpo de cierta manera pareciera estar inspirada en los panes de caja. Los colores que predominan en su cuerpo son los tonos beige y amarillo. La expresión en su rostro fue algo que en lo personal no terminó de convencerme, más que nada por la separación del hocico con el resto del cuerpo, pero con el paso del tiempo me he ido acostumbrando a su apariencia. Su personalidad pareciera ser serena, no como cualquier típico perro juguetón, sino uno más pasivo. Quizás sea por ello que se le ha dado la habilidad de ritmo propio, pues Fidough pareciera inmerso en sus pensamientos. Ahora sí, conociendo un poco de los orígenes que definen a este personaje, podemos trabajar en una idea para su línea evolutiva. ¿Estás listo? Para esta línea evolutiva consideraré a Fidough como una etapa intermedia y no como una primera evolución, así que para esta etapa inicial crearemos un cachorro de perro muy pequeño. Aunque sabemos que la idea de Fidough incorpora la masa en su concepto y nombre, para su preevolución nos inspiraremos en un pan típico de la cocina valenciana, las pataquetas, unos panes con una forma particular que nos permitirán adaptarla con facilidad al concepto que queremos trabajar. La preevolución de Fidough tendrá una personalidad obstinada y valerosa, como la mayoría de los cachorros caninos que se sienten capaces de comerse el mundo a mordiscos. El diseño incorporará en su totalidad las pataquetas, no solo para darle forma a su cabeza, sino para definir su cola y cuerpo. Esas pequeñas aberturas que se le hacen a los panes para que esponjen bien, darán origen a una particular uniceja que lo hace ver con una expresión eternamente fiera y tierna. Los colores predominantes serán similares a los de su evolución Fidough, pero estos serán más claros, pues su desarrollo aún está en proceso de cocción. Sin embargo, ya se cree el chef de esta gran cocina llamada vida. Es por ello el origen de su nombre. Kukan. Nuevo registro. Kukan. Tipo Hada. Kukan, el Pokémon pastelillo canino. Se dice que cuando un Kukan nace, todo su entorno se llena de un suave, dulce y delicioso aroma que es capaz de alegrar los estados anímicos de todos los presentes. Aunque parezca tierno, es bastante agresivo, pues se siente el jefe a donde quiera que vaya. Es sumamente suave al tacto.
Odian los baños, pues arruinan su peculiar pelaje. Además de que no los necesitan, pues son increíblemente pulcros. Para la evolución final de Fido, seguiremos la tendencia de basarnos en alimentos horneados. Sin embargo, en esta etapa, su apariencia será dominada por una amalgama de variedad de deliciosos panes como bollos, cuernitos y baguettes. Y es justo este último el que dará origen a su nombre, Baguette. La apariencia de Baguette será mucho más esbelta que su anterior etapa, pues este curioso perrito le encanta corretear. No puede estarse quieto, pero eso no importa. Seguro, a donde quiera que vaya, dejará un olor delicioso. Los colores de Baguette nos hacen darnos cuenta de que este canino ya se coció. Aunque su pelaje no es tan suave como sus prevoluciones, su personalidad es sumamente dulce. El compañero ideal, pues es siempre fiel a su entrenador. Sus ojos son cubiertos por unas grandes piezas de panqué, lo que lo hace ver como un canino de mayor edad. Sus orejas y su cabeza nos recuerdan a un cuernito y su collar a un delicioso pan. Su cola y sus piernas traseras simulan unas piezas de baguette y sus patas son una representación de unas hogazas de león. Breve registro. Baguette. Tipo hada. Baguette es una delicia andante. Aunque él no pueda percibirlo, a donde quiera que vaya lleva un delicioso aroma que se potencia gracias a que siempre mantiene una temperatura cálida en su pelaje. Es un Pokémon completamente hogareño. Prefiere la comodidad de una casa que salir a explorar sus entornos. En parte porque no le gusta ensuciarse. Siempre será fiel a su entrenador, por lo que si se le separa es muy probable que enferme y pierda su dulce olor. Y bien, ¿qué te ha parecido mi propuesta para la ficticia línea evolutiva de Fido? ¿Has diseñado tu propia versión para las evoluciones de este personaje? No dudes en etiquetarme en Instagram y poder así platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a mis redes sociales. Estoy ansioso por ver lo que eres capaz de crear. Además, si te gustaría que diseñara mi versión para otros personajes revelados de esta nueva generación, deja abajo en los comentarios quién te gustaría que fuera el siguiente. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no te olvides de darle me gusta a este video, así me enteraré de que quieres saber más.